Después de haberme mojado tantas veces en la lluvia cuando estaba conduciendo la moto, decidí que era hora de comprarme un carro. Y así fue como conseguí este Peugeot del año 2001, de 5 puertas con casi 240.000 kilómetros encima. Y lo mejor de todo, que lo compré por un buen precio, así que no te pierdas este video. Así que un día estaba buscando presupuesto de cuánto me podría costar un carro aquí en Portugal. Y fue allí donde me encontré con este Peugeot del año 2001. Y bueno, no es que yo sepa mucho de autos, pero cuando vi este modelo me encantó y quise ir a verlo. Y lo bueno que aquí en Portugal es muy fácil de comprarse un auto a través de plataformas como lo es OLX y Facebook Marketplace. Esta sería la forma más rápida para uno comprar un auto usado, ya que si te gusta el modelo, tú le escribes a la persona, vas y lo ves, le haces una revisión técnica si tú quieres. Ya eso depende de ti si quieres llevarlo a un lugar y que se la haga un mecánico o sencillamente tú la haces en el momento. Eso sí, tú vas, lo ves, si te gustó, solamente lo que tienes que hacer la transferencia de los papeles del carro. Y no puedo negarte que cuando los fui a ver me encantó tanto como cuando los vi en las fotos, porque estaba en buen estado por dentro, por afuera un poquito deteriorado de pintura, pero por el precio realmente conviene. Además, no conseguía a nadie que me acompañara para poderlo ver, y te saben que dos personas viendo una cosa es mejor que una sola. Así que me tocó ir solo y hablar con el dueño para ver si me daba tiempo para el siguiente día poder ir de nuevo y hacer el pago, llevar un amigo que lo revisara un poco. Y la mejor parte era para que se lo trajera, porque yo todavía no tengo mucha costumbre de conducir carro en ciudades grandes. En este caso estoy en Porto. Normalmente yo trabajo de estafeta en moto, pero no sé conducir carro en una ciudad así. La única desventaja que yo les veo de comprar un carro a través de estas plataformas es que si tú lo compras y el carro te sale con algún defecto en la próxima semana, no tienes ninguna garantía para reclamar o un comprobativo de que justifique que lo compraste con esa persona. Porque con esta opción tú lo compras, te lo llevas y ya el auto es tuyo. Ya está bajo tu responsabilidad. Si se te dañó, pues se te dañó a ti. Así que recuerda que comprar un auto en un stand no es lo mismo que comprarla a través de estas plataformas. En fin, el día siguiente volví, llegué, vi que todo estaba bien con mi amigo y me llevé el carro. Lo que tienen que revisar siempre, además de ver un poco lo que es la mecánica, es la revisión técnica del carro. ¿Cuándo fue la última inspección que le hicieron y hasta cuándo la tiene válida? Porque, por ejemplo, este lo tiene hasta el año que viene, el mes de marzo. Pero, por ejemplo, si no lo tuviera, porque sencillamente el auto no pasó la inspección porque está en muy mal estado. Y es más probable que gastes más en repuesto que lo que te costó el vehículo. Así que ya saben, es la primera cosa que tienen que revisar si compran un carro usado aquí en Portugal. Y lo que realmente me preocupaba era si el vehículo podía aguantar un tiempo más. Y sí, efectivamente el carro tiene algunos detalles, pero los vamos resolviendo poco a poco. Pero de verdad te digo que para lo que lo necesitaba me está sirviendo, que era dejar de mojarme en la lluvia andando en la moto. Para las personas que no saben cómo es el clima aquí en Portugal, en otoño y en invierno puede pasar hasta una semana lloviendo, sin hablar del frío que hace y el viento fuerte que siempre está aquí en esta ciudad. Lo que me llamó algo mucho la atención de este vehículo es que, a pesar de que tiene sus añitos, los repuestos y algunas de las piezas son más baratas que un carro más nuevo. Lógicamente, por el tiempo que ya tiene. Son más de 20 años de generación que este carro ya ha recorrido. Y como los repuestos no son tan caros, aquí el gran problema es la mano de obra. Para nadie es un secreto que en Portugal la mano de obra, o sea, contratar un mecánico, es muy caro. Ya si nos ponemos a hablar del valor de seguro, ya puede variar dependiendo el vehículo. En este caso me salió por tan solo 399 euros, pero como soy cliente antiguo, porque tengo la moto con la misma compañía, me descontaron 60 euros. Esto es un total de 300 y tanto, pero consulté en algunos lados, como en el mismo banco donde estoy, y el seguro valía hasta 500 euros. En pocas palabras, si no tienes un contacto, vas a pagar más de 500 euros por un seguro. Así que, para presumir, por 1100 euros me llevé este Peugeot, que hasta ahora me está funcionando de lujo. Y vale recalcar que este es un auto que ya tiene más de 20 años sobre las calles de Portugal. Así que es normal que tenga sus detalles, tanto en mecánica como en pintura. En realidad, esto es como jugar un juego al azar. No sabes si el vehículo va a durarte un buen tiempo o se te va a dañar en los próximos días. Estoy ahorita aquí en la parte de atrás del carro y miren lo espacioso que es. Yo soy una persona que mide 1,84
y puedo estar aquí tranquilamente. Los asientos no me están molestando en las rodillas. Es un punto positivo para este vehículo. Además, miren el buen estado en el que se encuentra la parte de adentro. Recuerden que este vehículo tiene más de 22 años que está en las calles de Portugal. Les voy a mostrar cómo es la parte de atrás de la maletera, pero antes miren esto. Aquí los vidrios traseros son con una manilla, pero los vidrios de la parte del frente son eléctricos. Este es el maletero. Ahorita tengo aquí algunas cositas, saco por si necesito ir al continente, algunas herramientas por si las necesito. Recuerden que tenemos un carrito un poquito antiguo. Además, algo importante, tienes que tener estos chalecos obligatoriamente. Tienes que tener uno al menos, que es el tuyo, y otro para la persona que te está acompañando. Porque si el carro se queda accidentado, necesitarás colocar esto en la vía y ponerte tus chalecos. Esto es importante tenerlo porque es obligatorio, ya que si tienes un accidente necesitarás colocar esto. Si te quedaste accidentado en medio de autopista, lo necesitarás. Y si algún oficial o ente de autoridad te agarra y no tienes esto, puedes llegar a tener una multa hasta de 300 euros. Y el valor para el cambio de nombre del propietario del carro, este me costó 70 euros. Fue súper sencillo y rápido. Solo necesité de mi pasaporte en NIF y el pago lo hice a través de MBWay. O sea, que si tienen multibanco para hacer el pago con tarjeta. Y otra cosa importante es que los documentos me llegaron después de 15 días a la casa. Porque a la hora de hacer la transferencia de dueño tuve que colocar mi dirección postal y el lugar donde vivo. Así es la única forma de que te lleguen los documentos a la casa. Porque normalmente te llegan por correo. Y te preguntas, ¿cómo haces para rodar entonces si no tienes todavía los papeles? Te dan el documento del antiguo dueño con un permiso para que puedas andar mientras te llegan los tuyos. Hasta este punto del video ya le coloqué el vía verde a mi vehículo para así poder andar por todas las autoestradas aquí en Portugal. Además de que es más fácil que estar pagando por CTT. Solo hay que colocar el dispositivo en el vidrio del carro y automáticamente te cobrará directo en tu tarjeta. Igual, esto es opcional, si tú quieres lo puedes pagar por CTT cada vez que pases por un peaje aquí en Portugal. Por cierto, el vía verde demora 10 días para poder llegar a la casa. Y como todo, aquí en Portugal llega a través de un correo. Después de haber conducido este carrito por un mes, puedo decirte que el valor estimado de lo que he gastado en gasolina es significativo, pero a la vez ahorrativo. Hasta ahora he gastado un máximo de 100 euros, y eso que solamente lo utilizo para ir a mi trabajo, llevar a mi novia a su trabajo, y algunas veces que he ido al centro de la ciudad de Porto. Pero como tal, tampoco es que ruede mucho todos los días. Así que comenta y dime qué te parece este valor. ¿Es poco o es mucho lo que estoy gastando en gasolina aquí en Portugal? Otro valor que también tienen que tener en cuenta es que un vehículo usado, tú no sabes en las condiciones que viene. Así que yo decidí hacerle un cambio de aceite. Tenía diferentes opciones para hacer la troca de aceite, ya que la hacen en muchos lugares. Además de eso, te ofrecen servicios adicionales como para que tú hagas el cambio de aceite con ellos. Este me costó 63 euros, pero no creas tú que este es el valor normal. Me lo dieron así porque tenían un descuento de 15% en el mes. Normalmente estaba en 70 o 80 euros, ya que te hacen el cambio de aceite y el cambio de filtro de aceite. Entre otros documentos, quiero decirte que no es necesario tener tu carta de conducción para comprar un carro. Pero para poder hacer el seguro del carro sí necesitas la carta de conducción, o sea, tu licencia. Bueno, ya saben que pueden encontrar diferentes opciones a la hora de comprar un vehículo en Portugal. Pero recuerden siempre estar atentos a los detalles. ¿Y tú, qué estás esperando para suscribirte a mi canal? Yo soy Jess y nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao. Soy Jess, el creador en el juego. Vídeos en Instagram, YouTube y TikTok yo lo tengo. Desde Porto, Portugal, te muestro mi visión. Con cada contenido te traigo información. Vivo en la ciudad, entre el río y el mar. Te cuento todo sobre Portugal, no te vas a aburrir. Procesos migratorios, documentos en mano. Te guío en cada paso, aquí yo siempre estoy llano. En mi canal encuentras todo lo que necesitas. Portugal al detalle en videos y visitas.